Buenas noches, profesor. Como parte de la tarea 3, voy a dar mi postura sobre la reforma agraria, que fue un tema que se ha tratado durante esta semana 10. Bien, me gustaría empezar haciéndome una pregunta, ¿no? O dando una pregunta. ¿Fue un golazo o un autogol para el Perú, la reforma agraria? Bien, cuando hablamos de la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado por los años 1969, esta reforma partió, por así decirlo de una manera coloquial, la cancha en dos y sigue generando hasta el día de hoy un gran debate. En lo que a mí respecta, me inclino a pensar que aunque fue una idea justa y necesaria en aquel entonces, su ejecución nos dejó más problemas que soluciones a la larga, especialmente en lo económico y lo político. Desde el aspecto político, podríamos decir que de un patrón a otro fue lo que pasó, o pudo ser peor. A ver, políticamente, lo que quiso Velasco fue romperle la columna vertebral, literal, a los grandes terratenientes que manejaban el país desde el campo, casi como dueños de vidas y haciendas. ¿Esto era necesario? Sí, lo era necesario, porque ese poder antiguo frenaba todo cambio y mantenía a la gente en el atraso. Velasco les quitó las tierras y de golpe empoderó, al menos en papeles, a millones de campesinos. Eso fue un cambio político brutal y era lo que se necesitaba para modernizar al país en aquel entonces. Pero la cosa con el tiempo se torció, ¿no? El Estado, con Velasco a la cabeza, se convirtió en el nuevo patrón. Las cooperativas se formaron no las manejaban los campesinos solos, sino los militares o burócratas sin ninguna idea de campo. ¿Y cuál fue el resultado? Mucha gente se sintió igual o más controlada. Incluso los campesinos sentían que no tenían una voz real. Esto generó un desencanto brutal en el campo y honestamente siento que sentó las bases para que años después el terrorismo encontrara gente descontenta y sin fe en el Estado. Políticamente pasamos de un patrón a un Estado que no supo o no pudo darles la autonomía a los campesinos que les prometió. Desde el aspecto económico, podríamos decir que las cosas se puso mucho peor. Económicamente fue un autogol, por así decirlo. La idea, si bien es cierto, en un primer momento era genial, que la tierra produjera más y que la riqueza se quedara en el país. Pero los hacendados, al ver venir las expropiaciones, dejaron de invertir y cuando el Estado tomó las tierras, que fue lo peor, las nuevas cooperativas no tenían ni el capital, ni la experiencia, ni la tecnología para seguir produciendo como lo hacían antes. Entonces, ¿qué pasó? La producción agrícola se fue al piso. De ser un país que producía bastante para autoabastecerse, empezamos a importar solamente comida. Las tierras se dividieron tanto que se hicieron improductivas. La gente no tenía crédito ni asistencia y muchos terminaron con parcelas que apenas daban para subsistir. Esto empobreció el campo, generó migración masiva a las ciudades y nos hizo más dependientes de afuera, por eso que fue considerado económicamente totalmente un desastre. En el aspecto social, desde este punto de vista fue mucho más complejo. Por un lado, sí fue un acto de justicia histórica totalmente enorme. Millones de campesinos que vivían casi como siervos, de repente tuvieron una dignidad que nunca antes lo habían mostrado, ¿no? Se les reconoció como ciudadanos, se les dio tierra y se rompió una estructura feudal que era en que se entonces considerado como una vergüenza. En ese sentido de propiedad, de no ser más propiedad de nadie, fue un poderosísimo innecesario que se diera en ese entonces. Pero por otro lado, esa dignidad que ganó el campesino se tradujo en prosperidad. Para muchos, no. Las comunidades siguieron siendo pobres y las promesas de un futuro mejor jamás se cumplieron. Hubo nuevas tensiones y conflictos dentro de las cooperativas. Entonces, si bien se ganó dignidad,
y se eliminó una injusticia brutal con los campesinos. No se logró la liberación económica que permitía al campesino en sí vivir de su trabajo. En conclusión, se podría decir que la reforma agraria fue, digamos, coloquialmente, como una cirugía de emergencia. Si bien es cierto, fue necesario para extirpar el tumor que aquejaba en ese entonces el país, que era el latifundismo y la servidumbre, pero la recuperación fue totalmente un caos. Si bien nos dio una base de justicia social, las malas decisiones políticas y económicas terminaron afectando gravemente nuestra capacidad productiva y generando nuevas frustraciones en en el Perú. Fue un paso audaz, sí, por un lado, pero con consecuencias muy amargas que nos costó décadas superarlos.